Buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación. La verdad que los partidos políticos en América Latina han disminuido bastante. No es la fuerza que se tuvo en un primer momento, el empuje que tuvieron los partidos políticos, producto pues del desgaste que se ha sufrido en las democracias latinoamericanas. Tristemente decirlo, pero así es. Pero también en Europa, el caso de España o El problema de los caso de partidos políticos Italia. a nivel mundial, sin duda. Yo creo que los partidos políticos tienen que reorganizarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Fueron estructuras de partidos que se formaron para un momento y un contexto determinado y creo que se han quedado anclados en el pasado. Por ejemplo, la Democracia Cristiana Italiana o el Partido Comunista mismo italiano han tenido unas expresiones nuevas, o en el caso de España, grupos como Podemos o los nuevos movimientos que están haciendo. Así, están surgiendo nuevos movimientos, pero que después caen en el mismo vicio de los partidos tradicionales, que es lo que la gente está combatiendo. Yo creo que los partidos políticos, los nuevos partidos políticos tienen que estar muy pendientes de esos detalles y tratar de ver que el mundo de hoy es un mundo muy distinto al pasado, no puede seguir anclándose, e incluso esas ideas deben de ir ayornándose, modernizándose a la luz de los tiempos y los conceptos del mundo de hoy. A menos que se reformulen tanto como el caso del PRI en México, que perdió las elecciones y vino con un nuevo proyecto y llegó al poder nuevamente. Bueno, eso es un ejemplo de que en política no hay muertos. El tema del PRI, interesante verlo, cómo el partido había caído en aquel deterioro producto pues, de la corrupción que había y 70 años en el poder, que perdió el prestigio y sin embargo cómo ha venido el PRI retomando nuevamente la fuerza popular en México. En cambio en Colombia el Partido Conservador y el Partido Liberal han dejado de ser prácticamente y vienen nuevas expresiones. Tanto Santos como Uribe han roto con esos esquemas. Rompieron con ese esquema. Uribe es uno de los primeros que rompe con el esquema del bipartidismo en Colombia. Y en Venezuela también pasó lo mismo. El bipartidismo también fue roto. Con el presidente Chávez, ¿no? Con el presidente Chávez. Ya con el presidente Caldera comenzaba claro. cuando rompió... El famoso chiripero llamado en esa época. El famoso chiripero. Pero el mundo de hoy está exigiendo nuevas estructuras políticas. De hecho, incluso en el tema del doctorado yo he venido hablando, manejando el tema de los movimientos sociales como una nueva forma de participación política, porque es una forma de expresarse, de lograr identidad, porque en esos movimientos no se pone de manifiesto la ideología, sino se pone de manifiesto el deseo de un cambio, de una transformación, y se lucha por unos derechos en los cuales todos los individuos se incorporan a él porque hay una identidad y no hay una lucha interna ni extra de partidos. ¿A qué se refiere usted cuando habla de ideología política, más allá de la ideología en general que todo ser humano tiene o todo movimiento tiene? Cuando hablamos de la ideología política, precisamente son las concepciones de las ideas que están manejando los políticos con temas de, por ejemplo, en cuanto a la economía. Agrupados en un partido. Agrupados en un partido. Yo creo que el mundo de hoy tiene que entender que la visión económica no puede estar ya siendo vista en la época de pasada, que si viéndolo desde el punto de vista marxista o desde el punto de vista keynesiano, hay que ver realmente cómo se está moviendo el mundo de hoy, todo lo que ha surgido con las tecnologías, el intercambio comercial. Eso requiere de unas nuevas teorías. Los mismos partidos clásicos como el Partido Comunista Chino es otra cosa distinta a lo que había cuando Mao, o la Rusia de Putin es distinto al mundo comunista que conocíamos en 70 años, ¿no? Sin duda ellos han ido adaptándose, ayornándose a lo que está aconteciendo y dejando un poco atrás ese anclaje a ideologías petrificadas. ¿Hasta dónde es el peligro de repente de esos liderazgos personalistas sin ideología? Caso Donald Trump en los Estados Unidos, que de repente es una especie de populismo pero de derecha, con ideas muy radicales, muy centradas y hasta antipáticas, pero que tiene seguimiento. Nosotros creemos que el personalismo es terrible para la democracia, doctor. Eso es perverso. Justamente lo que hace a la democracia son las instituciones. Los hombres pasan, las instituciones quedan. Pero el caso de Donald Trump, ¿cómo lo analiza como politólogo? Es que es tanto el pragmatismo que está planteando en su candidatura que a veces eso es peligroso, que es lo que yo a veces me he dado en decir, que el nuevo tiempo está exigiendo pedagogías políticas, no un líder que le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar, sino lo que debe decir para enrumbar un país hacia un destino mejor. Y si mejor. La democracia lo elige, como aparentemente va, primero en el Partido Republicano y hasta posiblemente frente al Partido Demócrata. Bueno, si lo eligen, lo único que tiene allí de bueno es que las instituciones en los Estados Unidos funcionan. Y eso no podrá nunca zafarse él, independientemente de que haga una campaña muy populista, no podrá zafarse de la camisa de fuerza que le impone las instituciones estadounidenses. Que es Ahora hay un populismo de derecha y populismo de izquierda entonces. Sin duda, el populismo se puede dar en las dos fases, y yo creo que es una de las formas más perversas para la democracia. Tanto en los de derecha como izquierda puede haber un populismo. Pero claro, hay, como usted dice, instituciones en países desarrollados donde hay un control del Ejecutivo, no es el presidente el que decide, sino es el Parlamento y es sobre todo el Poder Judicial.
cuando el presidencialismo es exagerado, creo que sí, ese liderazgo es muy negativo, ¿no? Sin duda, porque se pone la impronta personal, es lo que estamos hablando de los liderazgos personales. El presidencialismo le hace daño a la democracia precisamente porque se rompe con el tema de la división de poderes de la democracia, donde debe funcionar ese contrapeso, donde las instituciones deben de funcionar por sí solas, no que sea el Ejecutivo quien determine el funcionamiento de los demás poderes del Estado. Precisamente por eso que Montesquieu hablaba de esa división de poderes para que la democracia funcionara. Cuando eso se rompe, bueno, sin duda que se pervierte, hay una perversión. Pero Evo Morales, ahora que quiere mantenerse eternamente en la presidencia, o Correa, o también la fórmula venezolana, ¿eso es volver atrás frente a esa alternabilidad necesaria? Sin duda, yo como politólogo, incluso desde el punto de vista, creo que las reelecciones son malas en toda parte donde se plantee. Eso genera, el ser humano, lamentable decirlo, es por naturaleza corrupto. Claro. Y hay la tentación cuando estás en el poder a seguir teniendo más poder y te perviertes en él. Y entonces se pierde la visión de lo importante que es el poder para gerenciar en favor de la gente. Ya te conviertes entonces en satisfacer tu ego. Y yo creo que ese tipo de liderazgo le hace daño a las democracias. Usted hablaba también de la economía latinoamericana. ¿Cómo está? ¿En qué situación? La crisis del Brasil, la situación de Argentina, que además Argentina depende de Brasil. El caso de China, en que ya no compra materias primas a Brasil, como el petróleo, el hierro, el azúcar. No nos compra tanto petróleo a Venezuela. Hay un enfriamiento de la economía internacional. ¿Cómo queda la economía latinoamericana? Bueno, sin duda que la expectativa de crecimiento para la economía latinoamericana para este año no van a ser las mismas del año pasado. Tanto la CEPAL como el Fondo Monetario Internacional está planteando que puede tener un crecimiento moderado de 2 al 3%. Pero sí se mantiene el tema de la inflación en un dígito, que eso es bien importante. Sin embargo, pasa lo contrario en nuestro país. Claro. Aquí en Venezuela se plantea un decrecimiento de que puede estar en el 6 o el 10% y una inflación que esté alrededor del 150 al 160%. No estamos en la hiperinflación, pero podemos llegar allá. Esas son las cosas que deben justamente corregir los gobiernos para llevar a cabo gestiones, porque si el modelo no está funcionando, si estamos en esa situación, ¿cómo es posible que Latinoamérica tenga un promedio de crecimiento de un 2-3% y nosotros tenemos un decrecimiento? Hay que revisar dónde están los errores. Y cuando ya el petróleo no da para más, porque el cuadro internacional no pronostica buenos precios del petróleo, podríamos volver a materias primas importantes en cada país más allá del cobre en Chile, o el petróleo en Venezuela, o el café en Colombia. Sin duda, yo estoy convencido que el petróleo nos ha hecho mucho daño. Por cierto, doctor, estos días revisando un libro que va a publicar ahora el doctor Eduardo Morales Gil con motivo de los 400 años. Fue gobernador del estado Sucre. Gobernador del estado Sucre y actualmente jefe de comando de campaña de mi candidatura. Me impactó mucho cuando vi el libro, cuando veo un oficio que le manda Bermúdez al general Páez, pidiéndole que habilite el puerto de Carúpano para la exportación de cacao, porque este era el producto que sustentaba la economía pariana ya en el siglo XIX. Miren lo importante. Y en todo Venezuela el cacao fue fundamental. Fundamental, y todavía sigue siendo en la zona de Paria el cacao un producto importantísimo para la exportación. Bueno, ahí vemos cómo Venezuela en aquel momento exportaba cacao, café, cuero. Era un país agrícola, un país agropecuario. Y exportaba esos tres productos. ¿Qué pasó cuando aparece el petróleo? Bueno, se convierte en monoproductor y Venezuela dejó de diversificar la economía. ¿Y cómo surgen y cómo progresan los países? Con la diversificación de la economía. Por eso es que yo creo que hay que darle un incentivo. Estos días me entero... ¿Y el turismo en la zona esa oriental? Bueno, pero es que allí se pierde de vista lo que podemos nosotros explotar por turismo en esa zona de Paria. Eso son unas maravillas, unas potencialidades que están vírgenes todavía. El Club Mediterráneo, ahí en Playa Medina pensábamos montar toda una estructura internacional como las tienen en México, en República Dominicana o en el mundo, ¿no? Sin duda. ¿Usted se imagina lo que hubiese sido eso en Río Caribe, ese complejo turístico, y no solamente Río Caribe, extendido por toda esa costa de Paria hasta llegar a Güiria? Bueno, tendríamos un emporio de riqueza de nuestro país, pero no ha habido visión y es lo que planteamos. Me decían estos días también que el gobierno plantea centralizar la exportación del cacao. Eso sería gravísimo para la economía venezolana, porque justamente esa gente de Yaguaraparo, de Pilar, de Río Caribe, de Tunapuy, que vive de la exportación del cacao, me dicen, cuando converso con ellos, que han podido sostener la crisis que vive Venezuela con la escasez de productos que tienen que sobrepagarlo, precisamente porque están vendiendo un cacao a 1.800 y a 1.500. Imagínense ustedes que el gobierno centraliza eso y le ponga un precio de 500, 600 dólares. Bueno, quiebra el productor, eso no es sano para la economía. El café también, no, creo que a nivel internacional un café muy solicitado y ahora dependemos del café traído al exterior, ¿no? Igualmente, en mi tierra, Guanacoa, donde se producía mucho café, se dejó de producir porque la gente vio que no había un incentivo y nosotros exportábamos café, eso se ha venido abajo. Y los países no se desarrollan de esa manera, los países se desarrollan justamente diversificando
diversificando su economía y saliendo de esa monoproducción que nos ha hecho mucho daño a los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias al profesor José Gregorio Contreras, politólogo. Por cierto, ayer estábamos en un seminario organizado por la Cámara Venezolana Argentina con el doctor Schemel y con otros expertos, y esa era la propuesta que hacían todos: diversificar la economía venezolana, reducir el gasto público y sobre todo encontrar otras alternativas, entre esas las que han sido muy útiles para Venezuela. Usted hablaba del cacao, pero hay otras áreas también de la industria que podríamos desarrollar y de la agricultura. Así que importante todos estos comentarios, siempre en marco internacional, y pasaremos después al segmento de la gente más joven, Nicola Yamín, los modelos de Naciones Unidas y esa pedagogía permanente por incorporarse al tema internacional desde sus respectivos estudios universitarios. Ya regresamos.